El día de hoy empezamos con el segundo nivel de integración emocional. Se llama integración responsable y se diferencia del primer nivel de integración, que es el que hemos estado practicando durante todo el curso pasado y lo que llevamos del presente curso, en que vamos todavía más profundo en nosotros. Cuando empezamos a hacer crecimiento personal y terapia, tenemos tanto malestar, tanto dolor en muchas situaciones, que lo que necesitamos es un poco de aire fresco, liberar un poco de toda esa presión. Como les venía diciendo, si recuerdan el año pasado, cuando les di la clase de la ansiedad, del estrés, de cómo un plano afecta al otro y al otro, y toda la presión que había ahí. Entonces, en esos momentos, no necesitamos ir a una gran profundidad. Lo que necesitamos es sobrevivir al día, pasar ese día. Y entonces utilizamos la integración de primer nivel, que es súper eficiente, como todos ya han comprobado. Pero ahora estamos empezando a ser cada vez más especialistas, por así decirlo. Y lo que queremos es empezar a profundizar. Una de las cuestiones que les pasa con la integración emocional es que han tenido que integrar el mismo tema un montón de veces, una misma situación, ¿verdad? Les explicaba en el nivel pasado que a veces ese integrarlo en varias ocasiones se debe a que no lo estabas mirando desde el punto de vista eh, más indicado, o que la emoción, el dolor se iba haciendo cada vez más pequeño y llegaba un momento en el que era tan pequeño que se te escondía y lo perdías de vista. Y eso es correcto, eso es lo que sucede. Ahora, hay otras ocasiones en las cuales integramos una y otra vez, porque simplemente no estamos llegando a lo que causa el problema, a el origen en sí. Y aprovecho para hacer un paréntesis que no sé si ya hice en este curso o no, pero es importante y ya que lo están comentando lo voy a hacer. No crean que porque estamos en el segundo nivel y ustedes ya cursaron el primero, no crean que entonces ya tienen que estar bien, que ya tienen todo resuelto, que ya no pueden tener ataques de ansiedad o enfadarse o ataques de orgullo. No. Nada que ver. Tenemos que aceptar dónde estamos, nuestra evolución y recordar que seguimos trabajando, avanzando y vas a seguirte enfadando de vez en cuando, cada vez menos, pero te vas a seguir enfadando y vas a seguir teniendo algunos de esos momentos difíciles. Entonces tienen que aprender a no ser duros con ustedes y te descubres que estás proyectando desde el orgullo. Está bien, tienes las herramientas para salir de ahí. No creo en el drama, estoy proyectando, voy a dejar de proyectar y voy a regresar a la primera pregunta más básica de todas. ¿Cómo me siento? Y hacemos nuestra integración emocional. Hoy en la mañana, en la clase de la mañana, mientras les guiaba una integración, yo estaba haciendo una integración totalmente superficial, totalmente mundana, identificando el miedo que tenía ahí, identificando el sentimiento de rechazo, el perseguidor, la víctima, el control, la manipulación, todo. Y tengo muchísima experiencia en esto y simplemente, ok, voy a hacer esta integración ahora porque esto es lo que estoy sintiendo en este momento. Y tratar de aparentar o de hacer que como soy maestro y los años de experiencia que tengo y bla, no me afecta nada, es mentira, es orgullo, sería orgullo. No. Acepto que hay muchísimas cosas que no me afectan,
pero de vez en cuando surge algo y tanto el equipo como yo nos sentamos, hacemos nuestra integración y se acabó. No hay mayor problema, ¿vale? Entonces recuerden que no hay que ser duros con ustedes mismos y que no significa que hayas hecho mal el nivel pasado, en absoluto. ¿Mm? Significa que estamos yendo cada vez más profundo, ¿vale? Entonces, si están teniendo alguna crisis de ansiedad o algún problema, recuerden los apuntes del curso pasado, por ahí tienen las notas de qué hacer ante esas situaciones y apóyense también no solamente en las tareas que les mando, sino en el equipo, en tu profesor asignado, principalmente y luego en las sesiones de oyente. ¿Vale? Bien. Entonces decía, con toda esta integración superficial que hacemos, lo que siempre hemos estado realizando hasta ahora es una integración superficial, donde lo que integramos es mi reacción, cómo me sentí con lo que sucedió, cómo me sentí con lo que me dijiste, cómo me sentí con no tener dinero o con esta situación y la otra. Inmediatamente, me sentí abandonado, me sentí rechazado, caí en el orgullo. Pero toda esta integración que estamos haciendo es siempre digamos, una interacción, un diálogo entre lo que yo siento y el problema en el exterior. Pero sucede que lo integras, lo resuelves y cuando el problema se vuelve a repetir, o cuando otra persona actúa de la misma manera, ¡pam! Te vuelves a enfadar, te vuelves a molestar. Exactamente igual. Y entonces, ¿qué dices? Ya sé lo que tengo que hacer. Tengo que volver a integrarlo. Y lo vuelves a integrar. Y pasa una tercera vez y lo vuelves a integrar. Y una cuarta vez y una quinta vez. Y así nos la podemos pasar eternamente, lo cual no es malo. En realidad, cada vez que lo integras, lo estás integrando. Sin embargo, llega un momento en el cual de manera natural algo en tu interior dice, tiene que haber algo más, tengo que ir más profundo. ¿Mm? Llega un momento en el cual de manera natural te haces la pregunta de, pero ¿por qué me molesta tanto que me hagan sentir que soy inútil, que soy un hijo o una hija de mamá o de papá? ¿Por qué me molesta tanto cumplir años? ¿Por qué me molesta tanto? Y de manera natural se despierta ese, no, ya no quiero estar resolviendo eso, quiero ir al problema directamente. Y si se dan cuenta, muchos de ustedes ya han llegado a ese punto, ya han llegado a esa pregunta de, ¿qué más? Y cuando eso sucede, viene el segundo nivel de integración emocional. Si no, algunos caen en el error de pensar que la integración emocional está limitada. No está limitada. ¿Ok? Y cuando resuelvan todo eso, sentirás el siguiente paso y ahí es cuando viene el tercer nivel de integración emocional. Y cuando sientas el siguiente, entonces ahí es cuando viene el cuarto nivel de integración emocional. Y ya más del cuarto no hay porque ya no hay nada más. A partir de ahí. ¿No? Pero es el proceso que de manera natural vamos haciendo. Entonces, para comprender este cambio de perspectiva, este cambio de forma de hacer la integración emocional, tenemos que entender o vamos a hacer una diferenciación, como una separación, ¿m? Entre lo que vamos a llamar de aquí en adelante el problema externo a lo que vamos a llamar el problema interno. ¿Vale? En el primer nivel no hacíamos ninguna diferenciación, era el problema, me siento de la chingada, me siento mal. Pero ahora, como nos estamos profesionalizando, vamos a hacer esta distinción donde estamos nosotros, está
la situación externa y a esto lo vamos a llamar problema externo. ¿Qué es el problema externo? Básicamente hay una situación determinada, está esta situación determinada, y ante esta situación determinada yo tengo una emoción. Y esa emoción que tengo puede ser en ocasiones generada y producida por la situación, pero en otras puede ser simplemente un detonante, algo que detonó en mi interior. Pero entonces, esta emoción que estoy sintiendo, que estoy dibujando aquí en rojo, es solamente el cómo me siento yo con respecto al problema exterior, con respecto a la situación externa. Y ahí es donde hacemos la integración de primer nivel de cómo me siento con lo que está sucediendo. Ahora, les voy a explicar el concepto de resonancia armónica para que lo comprendan y porque lo vamos a utilizar especialmente cuando les empiece a hablar de la parte de dar clases. Si tú agarras una guitarra, dos guitarras que estén igual de afinadas y las pones una frente a la otra, si tú en esta guitarra tocas esta cuerda, ¡ting!, en la guitarra de enfrente vibra exactamente la misma cuerda. Jalas de otra cuerda y suena la misma cuerda que está enfrente, si están lo suficientemente cerca, juntas. Esto se llama resonancia armónica. Y obviamente no solamente sucede entre los instrumentos, como son las guitarras, sino que sucede entre nosotros en la vida cotidiana. En el curso pasado empezamos a estudiar los potenciales. Pues bien, en ocasiones, como les decía, esta emoción puede ser que la haya generado la situación. Pero hay otras situaciones en las cuales lo que sucede es que aquí, en la situación externa, se despierta, se activa una emoción, como si fuese la cuerda de la guitarra, y hace pum. Y ahora por resonancia armónica, despierta en tu interior. Por ejemplo, cuando estudiamos la vergüenza, les dije, la vergüenza ajena no existe. Cuando sientes vergüenza ajena, es tu propia vergüenza. ¿Y qué es lo que sucede? Que esa persona, esa situación o esa película está despertando, haciendo resonancia armónica con una vergüenza no resuelta en tu interior. Respira. Entonces, a veces sí es la situación exterior la que nos genera la emoción. A veces es solamente un detonador, una resonancia armónica. Una persona tremendamente orgullosa o arrogante se enfada y hace un show delante tuya y en ti resuena y se activa cuando tú has sido así, o personas cercanas que tú tienes que se comportan de esa misma manera. Esta misma resonancia armónica es lo que hace que tú estás bien, estás feliz, estás tranquilo,
Y llega una persona deprimida y automáticamente, sientes eso. O lo contrario, cuando llega alguien muy feliz, todo el mundo se siente mejor. ¿Mm? Nos afectamos unos a otros a través de ser detonadores, que no espejos, y de el mecanismo de esta resonancia armónica. Eso es también lo que hace que las clases sean más intensas y más profundas, porque estamos todos juntos, todos nos enfocamos en lo mismo, así que todos despertamos una determinada emoción, ya bien sea de alegría, de cara sonriente o de control, manipulación, poder, lo que quiera que estemos trabajando, y entonces colectivamente lo despertamos y hace que sea una experiencia más enriquecedora para todos. Y eso es lo que me permite también a mí como maestro despertar y activar determinadas emociones en ustedes. Así que, lo ven, es importante porque nos ayuda a entender cómo funciona y a manejarlo. ¿No? Bien. En el primer nivel de integración emocional, lo que estamos integrando es esta emoción que bien haya sido generada por la situación o por la resonancia armónica. Esto es lo que disolvemos. Ahora, ¿cómo puede ser, cómo pudo ser que una situación del exterior me lastimase a mí? ¿O cómo puede ser que esta resonancia armónica me afectase? Porque cuando tengo las dos guitarras, la cuerda que suena enfrente es exactamente la misma. Si una de las guitarras está mal afinada, no suena. Y si tú jalas la primera cuerda, la que vibra es exactamente la misma nota. Tiene que haber una concordancia para que esa resonancia armónica suceda. Entonces, ¿cómo es posible que algo del exterior me afecte, ya bien sea directamente o indirectamente a través de la resonancia armónica? Se debe a que en mí hay algo sin resolver. Hay un potencial por ahí escondido, dormido, del cual no somos conscientes. Y ahora, esta situación lo que hace es, ¡pum!, directamente golpear ahí, en la línea de flotación directa. O, de otra manera, la resonancia armónica igualmente hace ¡pam!, y golpea justo ahí, donde duele. Y ahora esto es lo que se activa. ¿Comprenden? Si recuerdan, cuando estudiamos en el curso pasado la diferencia entre el plano mental, vital, etc., les dibujaba esas 4 líneas como la superficie de un lago. Les hacía el típico dibujito donde les decía, esto es tu mente y está así, pero se debe a que aquí en el plano emocional explotó y ahora afecta a tu plano vital y a tu cuerpo físico. ¿Recuerdan esa clase? Pues bien, en esa clase les decía que en ocasiones, si este es el cuerpo físico, puede suceder que en tu cuerpo físico se produzca un evento y que ahora ese evento sea el que suba y afecte a tu plano emocional, generando una emoción. Generalmente cuando esto sucede, cuando es el plano físico el que afecta a tu plano emocional y o mental, es lo que solemos llamar un trauma. Y para que suceda
tiene que ser lo suficientemente intenso como para que el dolor pase del físico al emocional. Un accidente de coche, cualquier situación traumática. Entonces, sí que sí, esa situación física puede producir una emoción que antes no existía, ¿vale? Pero de resto lo que sucede es que se despierta, se activa algo que ya estaba en nosotros. Un potencial es, en principio, la palabra potencial en sí misma quiere decir posibilidad, ¿m? La posibilidad de algo. Y la manera en la que nosotros lo estudiamos en la integración emocional es que los potenciales son paquetes de conciencia y o de emociones, en este caso de emociones, que están en nuestro interior y que se relacionan y se forman de diferentes maneras. Entonces, en nuestro interior tenemos potenciales de un montón de cosas. Y por aquí, a lo mejor, hay un potencial, una emoción de alegría. Y hay otra por aquí. Y hay otra por allá. Y hay otro potencial de otras emociones diferentes. Y está todo, negativo y positivo, está todo por ahí. ¿Vale? Y aprovecho para hacer un paréntesis. ¿Vale? Tenemos infinidad de cosas. Cuando les explico los potenciales, suelo hacer un dibujo de este tipo, pero quiero que entiendan que los potenciales, en primer lugar, no son de colores y en segundo lugar, tampoco son redondos, ¿vale? No son físicos como tal, pero lo hago así porque es fácil de comprender para la mente. Pero son simplemente paquetes de emociones o de energía y o de energía pueden ser de una cosa o de otra, en este caso estudiamos las emocionales, que tenemos en nuestro interior. Bien. Entonces tenemos un montón de cosas diferentes. Nosotros tenemos la capacidad de observar y de prestarnos atención. Y cuando nos observamos y nos prestamos atención, es como cuando miramos a la superficie de un pantano. Si ahora yo por aquí tengo un pantano, la superficie de un pantano, aquí en el pantano yo voy a ver primero los arbustitos que sobresalen y si miro con mayor profundidad voy a ver lo que hay en la primera capa del pantano. Ahora, cuando yo miro de aquí para abajo en un pantano, hay tanta mugre, hay tanta basura por ahí que no es posible ver lo que hay aquí. ¿Por qué? Porque hay un montón de cosas por medio. Así que solamente al mirar un pantano, solamente percibes lo que está por fuera y la primera capa superficial. El resto no lo ves. Pues bien, cuando nosotros nos prestamos atención a nosotros mismos, estoy consciente de que estoy consciente y te sientas a hacer tu integración emocional, sucede lo mismo. Tú te haces consciente y lo que puedes ver es la primera capa superficial de ti. El resto no lo vemos. ¿Por qué? Porque está muy profundo, está muy oculto en nuestro interior. Nuestro estado de ánimo siempre es la suma de
los potenciales que están en la superficie. Aquí he puesto, al seleccionar el rojo, puse uno nada más, pero supongamos que por aquí hay otro y por aquí hay otro. Tu estado de ánimo siempre es la combinación de esa primera capa superficial que observas de ti o que puedes experimentar de ti. Eso es lo que hace que en este ejemplo, si suponemos dentro de este circulito rojo, si suponemos que el azul es alegría, el verde es tristeza y el amarillo es, qué sé yo, soledad, entonces tienes una sensación de sentirte alegremente triste. Y eso explica por qué a veces se sienten raros, como una combinación de sentimientos encontrados que no tienen sentido juntos, pero te estás sintiendo triste y alegre al mismo tiempo, o entusiasmado y con miedo al mismo tiempo, y se mezclan porque son emociones diferentes que ahora están activas en esta primera capa superficial de tu interior. Ahora, todos estos potenciales que están dentro de nosotros funcionan como una lámpara de lava. Aquí abajo hay, metafóricamente hablando, como una especie de fuego. Y este fuego lo que hace es que calienta los potenciales que están más cerca del fuego. Así que, por ejemplo, este potencial verde que está aquí, por la cercanía se empieza a calentar, a calentar, a calentar. Y cuando se ha calentado lo suficiente, como las lámparas de lava, va buscando camino, sube y ahora se activa aquí. Y si esto era una emoción de alegría, ahora te sientes alegre. Y esta emoción permanece aquí arriba hasta que se empieza a enfriar y vuelve a bajar hasta donde quiere que llegue. Y entonces a lo mejor sube, esta se calentó y ahora es la que sube, hasta que vuelve a bajar. Y ahora a lo mejor esta es la que sube. Y así. Y este es muchas veces los constantes cambios de estado de ánimo que experimentamos. Es solamente porque un potencial se calienta, sube, lo sientes, lo experimentas, se enfría, baja y así. Uno de los problemas comunes o las cuestiones que hace es que te enfadas y dices, no me hables, déjame en paz hasta que se me pase el enfado. No se te pasa, solamente estás esperando a que se enfríe. Pero como te vuelvan a hablar del tema, se vuelve a calentar, te vuelves a enfadar exactamente igual, porque no lo integraste. Solamente dejaste que se enfriase. Entonces todas nuestras emociones van haciendo todo este baile y a veces no puedes encontrar una emoción porque está demasiado fría, no la sientes, no la encuentras. Ahora si juntamos esto con la de la resonancia armónica, tienes por ahí un potencial que está frío, este que está aquí, supongamos, está medio frío, está ahí escondido y ahora de una situación exterior vibra, llega aquí y ahora activa este potencial y hace que ¡pam! Suba, tome control sobre ti y ahora tienes un enfado insoportable. Por eso les decía que no controlamos lo que sentimos, porque son todos estos potenciales emocionales que se van moviendo, afectando unos a otros, calentándose, enfriándose y para arriba y para abajo. Es todo este juego. ¿Ven? Respiren. Entonces, además, los potenciales se influencian unos a los otros, se tiñen
como si fuesen colores de verdad. Por ejemplo, en una situación donde todos los potenciales son positivos, metes un potencial negativo y ahora el potencial negativo se tiñe de positivo. Y viceversa, en una situación donde todo es negativo, pones algo positivo y se tiñe de negativo. Y así es como se van formando nuestros gustos, nuestras preferencias, nuestras emociones y ¿no? Tus gustos se forman a través de los potenciales. Tú no elegiste tu color favorito. Si tienes un color favorito de ropa, no lo elegiste. Lo que sucedió es que una, dos o tres veces te vestiste de ese color. Supongamos que tu color es el verde. Un par de veces te vestiste de verde y al salir a la calle o ver a tus amigos te dijeron, oye, qué bien te sienta el verde. Oye, el verde te sienta bien con el color de la piel. Ah, qué bonita esa camiseta verde. Y automáticamente, ¡pum! El verde se convirtió en tu color favorito sin que ni siquiera lo decidieses. ¿Vale? Y así sucede con la inmensa mayoría de tus gustos y de tus preferencias. No las elegimos, sucedieron. Está el otro ejemplo que siempre les pongo para que vayan, lo recuerden un poco más. Te gusta una persona, sales a tomar un café con él o con ella y hay una canción que no te gusta absolutamente nada, pero estás con esa persona y de repente lo estás pasando bien, estás disfrutando, parece que tú también le gustas, parece que tienes posibilidades y de repente suena esa canción espantosa y la persona se para y dice, ay, espera, escucha, ¿a poco no es maravilloso el Despacito? ¿A poco no es genial el Despacito? Y tú que quieres ligar, dices, ah, sí, sí, a mí también me gusta, y pum, y desde entonces te empezó a gustar el Despacito, o el Rapidito, lo que quieras que sea. No lo elegiste, ¿vale? Así que así suceden nuestros gustos, nuestras preferencias. Lo que no te gusta, una comida que no te guste, no tiene absolutamente nada que ver con el sabor, a menos que haya una alergia médica. Lo que no te gusta de comida no tiene nada que ver con el sabor. Tiene que ver que cuando lo comiste por primera vez o en repetidas situaciones, se generó una emoción que no te gustaba. No me gusta, no como ninguna legumbre. Pero no es por el sabor de la legumbre. Es porque cuando era niño, en el colegio, la textura se me hacía rara en la boca, no me agradaba, y comía en el comedor del colegio, y la profesora se desesperaba, así que me agarraba del cuello, agarraba la cuchara y me metía los frijoles, las judías negras y los garbanzos obligadas en la boca. Así que sé que no tienen nada que ver con los garbanzos ni con las judías, con el sabor en sí. Solamente tiene que ver que no es agradable, que te estén gritando, que te pongan la mano en el cuello, te obliguen a abrir la boca, te tapen la nariz y a obligarte a comer. O sea, no tiene nada que ver con el sabor, y lo sé. Pero simplemente quedó ese potencial y para mí las legumbres no me gustan. ¿Vale? Entonces funciona de esa manera nuestros gustos, nuestras preferencias. Son potenciales que se van tiñendo unos con otros. El tipo de persona que te gusta, lo mismo, está basado en potenciales que suceden de diferentes situaciones. Luego lo podemos influenciar conscientemente. Sí, si yo quisiera, sé cómo hacer que las legumbres se convirtiesen en mi comida favorita, pero no le veo el sentido. ¿Cómo por qué? He sobrevivido sin legumbres y lo puedo seguir haciendo. Es orgullo. Hay una parte de orgullo, pero no me limita la vida en absoluto. Esta semana, donde en el curso en el que estamos, nos pusieron a comer lentejas y no tuve ni el más mínimo problema. ¿Me gustan? No, jamás cocinaría lentejas. No sé por qué la gente se come esas cosas, pero era lo que había para comer. Me lo sirvieron, la persona que me lo sirvió no sabía que no me gustaba y lo más compasivo que hice fue agarrar y me comí mis lentejas y nadie supo que no me gustan.
Así que he traspasado esa preferencia. Simplemente me da igual. Así es como funcionan los potenciales. Se van influenciando unos a otros, se despiertan unos a otros. Tú le despiertas potenciales a tu pareja, a tu entorno a ti. Y ahora comprenden mejor para aquellos de ustedes que no recordaban esta explicación, cuando les decía que en la manipulación, en la herramienta de la manipulación, lo que hacemos es despertar un potencial de debilidad o de sufrimiento de la otra persona. Ahora entienden qué es lo que quiero decir. Despierta una herida que había por ahí, una debilidad, un potencial de sufrimiento. Y a partir de ahí comienza toda la manipulación. Cuando manipulas de manera positiva, lo que haces es despertar un potencial positivo y manipularlo desde ahí. ¿Vale? Esto es un resumen de los potenciales y del funcionamiento. Entonces, ahora me vuelvo a lo que les estaba explicando. En ocasiones raras es cuando lo menos frecuente, el exterior genera una emoción en ti. Pero la inmensa mayoría de las ocasiones es un potencial que estaba dormido, que estaba frío, y ahora es el exterior el que lo calentó y lo que lo siente. Eso. Ahora, para diferenciarlo, es lo que vamos a llamar el problema interno. El problema externo es cómo me hizo sentir la situación, lo que esa persona hizo, el exterior. Ahora, ¿qué es el problema interno? ¿Qué se detonó en mí? ¿Qué apareció en mí cuando ese problema exterior sucedió? En definitiva, ¿qué es lo que tengo que trabajar? ¿Qué es lo que tengo que resolver? ¿Cuál es el potencial que se despertó ahí? Porque ese es el problema. Y mientras ese potencial siga estando ahí, va a seguir en ese juego de calentarse, enfriarse, calentarse, enfriarse, calentarse, enfriarse. Y cada vez que se calienta, si no llegas al problema interno, integras la superficie y se vuelve a enfriar. Y así, indefinidamente. Entonces, ahora, ¿cómo empezamos a identificar, cómo reconocemos cuál es el problema? Primero, no hay un listado que podamos realizar porque es algo muy personal que depende de cada uno de nosotros. Y una misma situación exterior, un mismo problema exterior puede generar diferentes problemas internos a ti o a diferentes personas. Puede ser muy diferente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a ir aproximando para poder identificarlo? Nos vamos a ayudar de algunas preguntas que nos faciliten a identificarlo. No es que tengan que hacerse todas las preguntas que voy a poner aquí, les voy a inspirar poniendo diferentes preguntas para que cada uno de ustedes vaya probando cuál es la que funciona para ti y cuál es la que te ayuda más. Entonces, una pregunta que nos podemos realizar es: ¿qué detonó en mí esa situación exterior? ¿Qué despertó en mí? ¿Qué detonó? ¿Qué potencial se activó? Otra manera de preguntárnoslo es: ¿cuál es el verdadero problema? ¿Qué es lo que tengo que integrar de verdad? Vale, son preguntas que nos van a llevar
a mirar en nuestro interior y a dejar de buscarlo fuera, dejar de decir, el problema es lo que me dijiste, el problema es que me siento rechazado por cómo te comportaste. No, 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 no. ¿Qué en tu interior te permitió sentirte rechazado? ¿Qué en tu interior te permitió sentir miedo, vergüenza, orgullo? ¿Qué en tu interior te permitió victimizar? ¿Qué fue lo que dentro de ti te hizo sentir de esa manera? Entonces, me he dado cuenta que este tipo de preguntas es la que les ayuda a poder conectar con esta parte interior, con esta parte de la responsabilidad que se detonó en mí. ¿Mm? Ahora, ¿cómo sabemos que lo encontramos? Vamos a aplicar unos filtros para identificar. El primer requisito que tiene que cumplir, voy a poner en grande para que lo vean mejor. El primer requisito que tiene que cumplir es que no puede tener que ver con el exterior. O lo que es lo mismo, solo puede tener que ver contigo. ¿Qué quiero decir con esto? Si tú te haces la pregunta de cuál es el problema, qué es lo que detonó en mí, y te respondes miedo a que me deje, el miedo a que me engañen, el que no me acepten, todo eso sigue siendo superficial, sigue siendo integración del primer nivel. Sigues contemplando el cómo te sientes con respecto a la situación, pero todavía no estás observando qué se despertó en tu interior. Por tanto, todavía no estás en el segundo nivel de integración emocional. Sigues en el primero. Entonces, el segundo nivel siempre tiene que ser conmigo mismo. Si digo, ¿qué se despertó en mí? Me decepcionaste. No, sigues proyectando, sigues contemplando algo o a alguien del exterior. En el segundo nivel no puede haber nada relacionado con el exterior. Nada que no pueda ser, que no sea tú contigo mismo. ¿Okay? Ahora vamos a ver ejemplos. Entonces, estos dos filtros son muy importantes. No puede tener que ver con el exterior, solo puede tener que ver contigo. En realidad, estos dos filtros son los mismos, vistos desde ambos lados. ¿Vale? El tercer filtro. No puede ser una máscara del ego. Las máscaras del ego que estamos aprendiendo, miedo, vergüenza, orgullo, rechazo, abandono, culpa, control, manipulación, poder, etcétera, 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 son un mapa, lo llamamos el mapa del ego. Y es lo que recorremos para liberarnos del sufrimiento y para comprendernos. Pero con el uso de la integración emocional, caemos en la costumbre y en la tendencia de que reducimos los problemas a las máscaras del ego. Y entonces te preguntan en alguna sesión grupal o hablando conmigo, ok, dime, ¿qué te pasa? ¿Cuál es el problema? Y me responden, me siento culpable. No, esa es la emoción. ¿Tengo miedo a que me rechacen? No, esa es la negación y la emoción. Pero ese no es el problema. ¿Comprenden? Y si se dan cuenta en sus diálogos entre ustedes mismos o cuando escuchen las sesiones grupales, verán cuántas veces se refugian en las máscaras del ego y utilizan las máscaras del ego ahora como negación para no ir al problema. Y como verdaderamente expresas lo que estás sintiendo, lo cual es real, se quedan ahí. Pero necesitamos ir más allá, necesitamos identificar el problema.
no solamente las máscaras del ego, sino el problema. Porque si no lo identifica, no lo vamos a poder resolver. Entonces, mientras en el nivel pasado les decía, no te preocupes por entender, no importa si no lo entiendes, tú solamente sientes, solamente sientes, solamente sientes. Ahora les empiezo a decir, tenemos que identificar cuál es el problema, qué se despertó en mí, ¿vale? Y no nos vamos a refugiar en las máscaras del ego, las vamos a seguir utilizando porque es el mapa para la liberación, es la parte técnica para la liberación, pero no lo vamos a utilizar como problema en sí, ¿vale? Un cuarto filtro es que al identificarlo, sientes mm, paz y dolor al mismo tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? Ahora lo vamos a practicar, lo vamos a trabajar un poco. Pero en el momento en el que lo identificas y lo sientes, hay una parte de ti que dice, ah, lo encontré. Y al mismo tiempo hay una parte de ti que dice, ¡au! Mierda, duele. Así que este sentimiento encontrado que algunos de ustedes están comentando ya en el chat, ¿m? De por un lado, ah, encontré el problema, ahora sé lo que tengo que integrar y resolver, pero al mismo tiempo, duele. Vamos a poner algunos ejemplos de este segundo nivel de integración emocional. Es normal que no les quede claro los últimos filtros porque todavía no lo hemos hecho, ¿vale? De hecho, en lugar de poner ejemplos, vamos a practicarlo, vamos a trabajarlo, ¿vale? Toda la parte técnica lo vamos a ir viendo poco a poco. Quiero que sepan que lo que queda de curso, vamos a estar enfocados en continuar trabajando las máscaras del ego, pero vamos a hacer muchísimo hincapié en este segundo nivel de integración emocional, ¿vale? Así que no se me agobien, hoy es la primera clase. Nos quedan 8 clases más donde vamos a seguir trabaje y trabaje y trabaje. Y 8 por 2 son 16, ¿vale? Así que no se me agobien. Vamos a prestar atención a nuestro interior. Los que vieron la clase de la mañana, vamos a tomar un tema diferente. Los que no lo vieron, va a ser diferente. Entonces, tan solo respira y permítete pensar, recordar algún conflicto, algún problema que hayas tenido recientemente con alguien en el exterior, una situación. Los que estuvieron en la mañana les digo un tema diferente para aprovechar y hacer una segunda práctica, pero pueden elegir el mismo, ¿vale? Lo ideal es diferente para seguir practicando. Entonces piensa en ese problema y como siempre se despierta el dolor y el sufrimiento. Y empezamos aplicando los primeros pasitos poco a poco. Estoy consciente de que estoy consciente y no creo en el drama. El siguiente paso que haríamos es hacer la integración tal y como hemos aprendido hasta ahora, una integración superficial. Sin embargo, por el propósito de enseñarles, nos lo vamos a saltar solo esta vez. Observa el problema, lo sucedido. Permanece consciente y te preguntas, ¿qué detonó en mi interior? Ese problema, esa discusión, ¿qué despertó en mí? ¿Cuál es el verdadero problema? Y no respondas con tu mente.
sino que permaneces ahí y trata de encontrar el conflicto que hay en tu interior. Y quizás lo que encuentras es que te sientes insegura. Quizás te das cuenta que ese problema despertó inseguridad en ti. Quizás es falta de confianza. Quizás es tu necesidad de ser amada, amado. Tu deseo de validación, de ser respetado, respetada. Puede ser alguno de los que he nombrado o cualquier otro. Lo que haces es contemplas el problema y te preguntas, ¿qué despertó en mí? ¿Qué potencial se activó? ¿Cuál es el verdadero problema? Respira. Si te vas a recordar situaciones previas donde sucedió incluso hasta tu infancia, sigue siendo superficial. No está mal que te lleve para detrás, pero sigue siendo superficial. Tienes que ir al nivel responsable. ¿Cuál es el verdadero problema? ¿Qué despertó en mí? La tristeza no es suficiente. ¿De dónde nace esa tristeza? Si lo que despertó en ti fue ansiedad, ok, ¿de dónde nace esa ansiedad? Ve lo más profundo aún al problema. No me siento suficientemente bueno quizás. No me siento digno. No me siento merecedor. La vida duele demasiado. Estoy poniendo diferentes ejemplos. Busca cuál es tu verdadero problema ahí. La necesidad de recibir atención. Bien, respira profundo. Regresa aquí. Comenten en el chat qué encontraron para que yo les vaya diciendo esto sí, esto no. La soledad sí es un problema interno. La falta de atención, sí. La necesidad de ser aceptada, sí. Correcto, lo que acabas de comentar de necesito que me quieran, sí. ¿Ok? Entonces, si tu problema exterior, por ejemplo, usando este ejemplo, es que quieres recibir amor, pero cuando te lo dan, dejas de sentir interés, entonces a lo mejor el problema es la necesidad y al mismo tiempo cuando rechazas el amor. Entonces es un problema que tienes con el amor. ¿Ok? Inseguridad, sí. Necesidad de ser amada como pareja, no. Ahí hay una referencia al exterior. Lo que la necesidad de ser amada como pareja es decir, lo que estás expresando es que me ames tú. No, eso es proyección. Es tu necesidad de ser amada.
La desdicha, no, la desdicha es tristeza. ¿Qué genera esa desdicha? ¿De dónde nace esa desdicha? ¿Me siento mala madre? Sí, eso sí es un problema interno. ¿No valgo? Sí. ¿Frustración? No, la frustración es una reacción, no es el problema. ¿Qué te frustra? Lo que te frustra es a lo mejor el no ser suficientemente bueno, los errores que cometes, el no sentir amor, el que la vida se te hace muy dura, qué sé yo, lo que quiera que haya detrás de la frustración, pero la frustración en sí no es un problema interior. Te sientes incapaz, eso sí es un problema interior. Me siento débil, también. ¿Nadie me va a querer? No, nadie me va a querer. Hay proyección, hay una referencia al exterior. ¿Ok? En todo caso, será la necesidad de ser amada, de ser querida. ¿Mm? Siento que no me amo, correcto. Falta de validación, correcto. No aprecian mi esfuerzo, incorrecto. Hay una proyección. Tienen. Mi problema es que ellos no me aprecian, que ellos no aprecian. Incorrecto. Hay proyección. No estás en la responsabilidad. La responsabilidad sería, por ejemplo, la necesidad que tienes de que te aprecien. Inseguridad, correcto. Necesidad de expresarte, correcto. No estar conectada contigo, correcto. No merezco ser feliz, correcto. No sé recibir amor, correcto. Me siento que no tengo suficiente, ok, lo acepto. Me siento impotente, muy bien. ¿Lo ven? Ahora, se pueden dar cuenta que al hacer este ejercicio se sienten más conectados con su dolor. Ese es el cuarto punto, que en el momento en el que lo encuentras, sientes esta parte de, lo encontré, pero al mismo tiempo, duele, porque acabas de dar en el clavo a el problema o la dificultad que tienes en tu interior y que ahora es lo que tienes que empezar a integrar y a trabajar. ¿Comprenden? Ahora les voy a explicar la diferencia a través de experiencias, como siempre, para que vean que cuando les digo no, ahí hay proyección, vean la diferencia que hay entre decir no valoran lo que hago a lo que es la verdadera responsabilidad. ¿Vale? Entonces voy a utilizar un ejemplo. Presta atención a tu interior. Recuerda una situación, seguro te ha pasado, en la cual lo que sientes es que no te aprecian y que nadie te entiende, o que una persona en concreto no te entiende. Y vea esta actitud. Esta persona no me aprecia, no me entienden. Identifica ese sentimiento. No me aprecian, no me entienden, no me valoran. Y mira a ver qué sucede emocionalmente cuando en lugar de eso contemplo, necesito sentirme entendido, necesito sentirme valorado, necesito sentirme apreciado.
Observa el cambio que se produce a nivel emocional. De esta manera, lo sientes más intenso. Aparentemente estamos diciendo lo mismo, pero al decir no me aprecia, nadie me entiende, es proyección. Estás en el exterior, estás en lo superficial. Lo responsable es, ah, siento que necesito ser entendido. Siento que necesito ser validado, aceptado. Y de ahí vamos a dar un paso más. Esa necesidad de ser amado, validado, aceptado, en realidad es porque yo no lo hago conmigo. Yo soy el que no me acepto. Yo soy el que no me valoro. Yo soy el que no me amo. Yo soy el que se odia. Yo soy el que respira. Respira profundo. Regresa aquí. Tomamos una respiración vocal. Ah, díganme, ¿notaron este cambio de perspectiva y de sentimiento al decir nadie me entiende? A decir, necesito que me entiendan, necesito sentirme entendido. ¿Se dieron cuenta que era más intenso? ¿Por qué se hizo más intenso? Bien sencillo. Porque cuando estoy considerando no me aprecian, no me entienden, la emoción la estoy poniendo en ellos. Mientras que cuando digo necesito ser entendido, agarro esa emoción que había puesto fuera y ¡pum! La integro, la pongo en su sitio, en mi interior, que es donde está. No me aprecian, está fuera. Necesito ser apreciado, la acabo de poner dentro. Por eso lo sentimos mucho más intenso, porque por fin estamos dando el paso de agarrar la emoción y ponerla. Y les acabo de explicar por qué la técnica se llama integración emocional. Porque lo que agarramos es esa proyección y lo integramos en nosotros. ¿Vale? Efectivamente, el sentimiento que tienen, como mismo están diciendo, es por un lado el descanso al descubrir la verdad, descubrir la realidad, y por otro lado la necesidad, el deseo de hacerte cargo, hacerte responsable. Exacto. Y ahora integramos lo que tenemos que integrar verdaderamente, el verdadero problema. Una misma situación puede detonar diferentes problemas internos, absolutamente sí.
No podemos hacer, primero, por un lado, no podemos hacer una lista de este problema externo viene generado por este problema interno. No funciona de esa manera. Tenemos caso por caso, situación por situación. Efectivamente, un problema exterior puede detonar diferentes problemas interiores. Y por eso, según les iba poniendo ejemplos, algunos de ustedes decían, ah, sí, sí, así me siento yo. Ah, sí, sí, también es esto. Ah, sí, sí, también es lo otro. ¿Vale? Entonces, sí, efectivamente. Por tanto, es muy común y probable que durante este curso, cada vez que busquemos el problema interno, descubras cosas muy parecidas o el mismo problema que se repite en diferentes situaciones. Ya iremos viendo ahí en cómo lo trabajamos, ¿vale? Ya llegaremos a por qué constantemente encuentras falta de confianza y ya entraremos ahí. Hoy es primero enseñarles cómo llegar ahí, cómo llegar a ese punto, al segundo punto, perdón, al segundo nivel de integración emocional, ¿vale? Y cómo, sobre todo, aprender a diferenciar si estamos en el primer nivel o si estamos en el segundo nivel. Otra manera de saberlo es la emoción. ¿Está al 100% en mí o una parte está fuera? Si una parte está fuera, ten por seguro que estás en lo superficial. La emoción tiene que estar al 100% en mí, sin ser duros con nosotros mismos. No se trata de que nos maltratemos, recuerden que no estoy a favor de eso. Pero en el momento en el que conectas con lo responsable, ¡pum!, la emoción vuelve a ti y está en ti. ¿Vale? Entonces, un paréntesis hago aquí. Tengan cuidado y no utilicen esto para aumentar el autoodio, el autorrechazo o la dureza con ustedes mismos. Me gusta decir que no eres un problema andante, no eres un problema con patas, ¿vale? Todos tenemos problemas, todos tenemos dificultades y estamos trabajando. Pero no permitan, lo vamos a estar haciendo con mucha frecuencia, no permitas que esto te haga sentir que todo lo haces mal. Eso es dramatizar, eso es ser duro contigo. No, no. En lugar de mirarlo de esa manera, míralo que estamos yendo a descubrir el origen para sanarlo. Pero no te permitas caer en el autoodio o en ser duro contigo. Otra cuestión. Una vez que identificamos este problema interno, automáticamente caemos en la misma actitud del nivel pasado de querer buscar una solución. Si se acuerdan cuando empezaron el curso o su integración, cuando quiera que haya sido, lo primero que hacíamos es, me gritó. ¿Cómo soluciono para que no me grite más? ¿Cómo le hago para que me obedezcan? ¿Cómo le hago? Y estábamos tratando de buscar la solución al problema exterior. Ahora les acabo de iniciar a encontrar el problema interior. Y lo siguiente que hacemos es lo mismo. ¿Cómo lo soluciono? ¿Cómo lo soluciono? Ah, descubrí inseguridad de mí. Lo que tengo que hacer es convencerme de que confío en mí, de que me siento seguro, de que me quiero, de que me amo. Espera, espera, espera. Tienes demasiada prisa. Tienes demasiada prisa. No funciona de esa manera. Repetirte en tu mente, me acepto, ayuda mucho, pero tenemos que seguir integrando para disolver la parte de ti que no se acepta. Y hacemos las dos cosas. Integrar lo que no se acepta, desarrollar el me amo, me acepto tal y como soy, en este ejemplo. ¿Vale? Entonces, inmediatamente miren la actitud que están teniendo de, ok, ¿qué frase me digo? ¿Qué decreto me digo? ¿Cómo le hago para resolverlo? Integrándolo. Acabamos de descubrir cuál es el problema. Entonces, ahora aplicas integración emocional en el segundo nivel.
¿Cómo? Exactamente igual. Ahora lo que vas a integrar es, me siento insegura en esta situación. ¿Vale? No confío en mí en este aspecto. ¿Bien? Y sé que todavía no les queda muy claro cómo combinar la integración emocional con en este segundo nivel. La semana que viene les voy a dar tips, recomendaciones, ejemplos y vamos a practicar. En esta semana, hoy, lo que quería era que recordásemos muchas cosas de lo aprendido. Por eso esta mañana hicimos un repaso a todas las máscaras del ego y que empiecen a contemplar esta posibilidad. ¿Vale? La semana que viene veremos cómo aplicamos la integración ahí, veremos cómo aplicamos todo, la, la contemplación de los cuatro estados, los chequeos, ¿vale? Lo vamos a ver todo. Por el momento, esta semana lo que vamos a estar trabajando es, por supuesto, aquí hago un paréntesis, tratar de integrar directamente el segundo nivel sin pasar por el primero no es eficiente, porque el primer nivel ejerce tanta presión que te desconcentra y te saca del segundo nivel. Por eso es que trabajamos tanto la superficial. En el ejemplo que hicimos, le forcé a saltársela porque la clase tiene una duración y tengo muchas cosas que enseñar. Pero vean la clase de la mañana donde lo hicimos como se tiene que hacer. Primero integramos superficialmente. Luego contemplamos cuál es el problema. ¿Vale? Entonces, mientras tanto, como sé que lo quieren hacer y lo quieren practicar y me parece bien, ¿cuáles van a ser las tareas de la semana? Si todavía tienen la lista del curso pasado que hicieron de cosas a integrar, vas a empezar a contemplar cuál es el problema que hay detrás de algunas, no de todas, sino de algunas de esas situaciones. Si no tienes esa lista, entonces simplemente contemplas diferentes cosas que hayas estado integrando desde que empezó este curso y vas a hacer primero integración superficial de ese tema, con lo que hemos visto, negaciones, emociones, roles, herramientas, puntos de chequeo. Cuando hayas hecho todos esos aspectos de ese problema, entonces ahora lo vas a contemplar y te vas a preguntar cuál es el verdadero problema y lo vas a tratar de identificar siguiendo lo que les he explicado en el día de hoy. Una vez que lo hayas identificado, vas a hacer solamente 5 minutos extra de integrar este problema. ¿Con qué máscara? Las que tú quieras, por el momento, con lo que tú quieras. La integración siempre funciona exactamente igual. Estoy consciente de que estoy consciente, respiro, evito, siendo observo, no creo en el drama, siempre es igual. Pero ahora lo vamos a aplicar al segundo nivel. Las máscaras del segundo nivel son las mismas, son exactamente las mismas 21. Pero en lugar de aplicarlo a lo que me dijiste, lo voy a aplicar al problema en mí. ¿Vale? Y solamente identificas el problema e integras lo que quiera que encuentres. Y ya la semana que viene empezamos a trabajarlo con más profundidad. Esta semana me interesa que aprendan a limpiar el primer nivel y a encontrar el problema. ¿Vale? Esas son las tareas. Y los que quieran, haces unos minutillos de integrar ese segundo nivel. ¿Vale? Sobre todo la parte de asegurarte que no estás en no me aman, sino en la parte de necesito ser amado. No estar en la parte de me decepcionaste, sino me siento solo, por poner un ejemplo. ¿Okay? Nadie me entiende. Necesito sentirme entendido.
practicar este cambio. ¿Eh? Y cuando sea muy doloroso, estoy consciente de que estoy consciente y cara sonriente. Les he enseñado un montón de herramientas. Chi, ka, cara sonriente. Estoy consciente de que estoy consciente. Y, como les digo, la semana que viene les voy a enseñar cómo integramos ahí para mantenernos específicamente en ese nivel. También recuerden la parte de premiarse después de hacer sus integraciones y después de ver las clases, ¿vale? No se me olviden de ese aspecto. Darte un premio, felicitarte por el esfuerzo realizado y el trabajo realizado.